En el siguiente video iremos explicando en qué consiste el control en cascada. Para ello, primero debemos conocer qué es un control en cascada. Se define como la configuración donde la salida de un controlador de retroalimentación es el punto de ajuste para otro controlador de retroalimentación. El control de cascada involucra sistemas de control de retroalimentación o circuitos que estén ordenados uno dentro del otro. Ahora que conocemos la definición de control en cascada, debemos saber en qué momento podemos utilizarlo. Para ello les menciono tres aspectos importantes. Primero, cuando el control realimentado simple no provee un desempeño satisfactorio al lazo cerrado. Cuando se tiene una variable manipulable y más de una variable medida. Cuando las perturbaciones afectan directamente a la variable de proceso manipulado. La estructura del control en cascada tiene dos lazos, un lazo primario con un controlador primario, también llamado maestro, y un secundario con un controlador secundario, también denominado esclavo, siendo la salida del primario el punto de consigna del secundario. La salida del control secundario es la que actúa sobre nuestro proceso. Las funciones son reducir los efectos de una perturbación en la variable secundaria sobre la variable primaria, reducir los efectos de los retardos de tiempo. El controlador primario recibe ayuda del controlador secundario para que logre una gran reducción en la variación de la variable primaria. Los requisitos son dos. El lazo interno, que es el secundario, deberá ser mucho más rápido que nuestro lazo externo, en este caso el primario. La frecuencia de oscilación en el lazo secundario debe ser al menos 3 veces la frecuencia en el lazo primario si estos están bien sintonizados. Es una técnica de control muy común y ventajosa, útil en los procesos industriales. Es importante conocer que el comportamiento de un sistema controlado viene determinado por la naturaleza del proceso, la situación, amplitud de las perturbaciones, las características y ajustes del controlador. En muchas ocasiones, y debido principalmente a que nuestro proceso está sometido a grandes cambios de carga o perturbaciones, el comportamiento de un sistema con la configuración de control como la que ya hemos estudiado no se consideraría satisfactorio. Entonces, tendríamos que recurrir a modificar la estrategia de control para mejorar nuestra respuesta. En este caso, un control en cascada. La configuración de control en cascada se utiliza cuando la variable manipulada sufre importantes perturbaciones que afectan en exceso a la variable controlada. Por ejemplo, si la presión disponible aguas arriba de la válvula de control está sometida a variaciones más o menos bruscas, se tendrán a su vez variaciones del caudal, las cuales afectarán a nuestro proceso antes de que se produzca alguna acción correctora. La estrategia consiste en implantar un lazo de control secundario anidado dentro del lazo principal, a efectos de controlar de manera independiente la propia variable que está siendo manipulada. Bueno, en nuestro ejemplo vamos a considerar este sistema en el que podemos observar los siguientes instrumentos: un controlador indicador de temperatura, transmisor de temperatura, la válvula, el intercambiador, la entrada de la temperatura y el flujo, así como la salida de la temperatura. Este sistema de control para el intercambiador de calor que aparece en nuestra figura, la temperatura con la que sale el líquido que se procesa se está controlando mediante la manipulación de la posición de la válvula de vapor. Se notará que no se manipula el flujo de vapor. Este depende de la posición de la válvula de vapor y de la caída de presión a través de la válvula. Si se presentara una elevación de presión en la tubería de vapor, es decir,
Si la presión se incrementa antes de la válvula, se cambia el flujo de vapor. Esta perturbación se puede compensar por medio del circuito de control de temperatura que se ilustra únicamente después de que la temperatura del proceso se desvía del punto de control. Continuando con el siguiente ejemplo, podemos observar que en él hay un transmisor de temperatura, un controlador registrador de temperatura, controlador registrador de flujo, un transmisor de temperatura, la válvula, la entrada de la temperatura y el flujo, la salida de la temperatura, el intercambiador de calor y la entrada del vapor. Estos nombres los estoy tomando de acuerdo a la norma ISA. Bueno, en él se muestra un esquema de cascada en el que se añadió un circuito de flujo. El punto de control del controlador de flujo se reajusta con el controlador de temperatura. Ahora, cualquier cambio en el flujo se compensará por medio del circuito de flujo. El significado físico de la señal que sale del controlador de temperatura es el flujo de vapor que se requiere para mantener la temperatura del punto de control. Bueno, continuando con los ejemplos, volvemos a tener un intercambiador de calor, transmisor de temperatura, un controlador registrador de temperatura, transmisor de presión, controlador registrador de presión, nuestra válvula. Podemos observar la entrada de la temperatura y el flujo, así como la salida de la temperatura. En este sistema se está logrando el mismo control, pero ahora la variable secundaria es la presión de vapor en el casquillo del intercambiador. Cualquier cambio en el flujo de vapor afecta rápidamente la presión en el casquillo, y cualquier cambio de presión se compensará mediante el circuito de presión. Con el circuito de presión también se compensa cualquier perturbación en el contenido calorífico del vapor, ya que la presión en el casquillo se relaciona con la temperatura de condensación y por lo tanto con la razón de transferencia de calor en el intercambiador. Si se puede instalar un sensor de presión en el intercambiador, entonces la implementación de este último esquema se nos haría menos costosa, ya que no se requeriría de un orificio con sus respectivas guarniciones, lo cual podría resultar caro. Ambos esquemas son en cascada, muy comunes en la industria de proceso. Ahora, podrás preguntarte, ¿con cuál de los dos esquemas se logra la mejor respuesta inicial a los disturbios de la temperatura de entrada al proceso? Por ello es importante mencionar algunas palabras acerca de la acción de los controladores de un sistema en cascada. En el esquema anterior, el controlador de flujo es de acción inversa, es decir, por los requerimientos del proceso y la acción de la válvula de control. El controlador de temperatura también es de acción inversa. Esta decisión se toma con base en los requerimientos del proceso. Esto es, si se incrementa la temperatura de salida, entonces se requiere que el flujo de vapor se decremente y por lo tanto se debe disminuir la salida del controlador de temperatura hacia el controlador de flujo. Finalmente, otro ejemplo muy simple de un sistema de control en cascada es el del posicionador de una válvula de control, el cual actúa como el controlador interno en el esquema de cascada. Bueno, aquí les presento el diagrama a bloques del control en cascada. Vamos a sacar la función de transferencia para este esquema. Es muy importante saber que si estamos en una industria, esta estará llena de procesos. Y todos estos procesos tienen una determinada dinámica o comportamiento. Gracias a la función de transferencia, sabremos cómo se comporta nuestro sistema en el tiempo. A partir de una respuesta del sistema,
o al perturbar una entrada, obtendremos ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento, mejor conocidas como ecuaciones diferenciales. Y la transformada de Laplace transformará estas ecuaciones diferenciales en nuestra ecuación de ganancia, que es igual a y de s entre x de s. Solo dependerá de la álgebra para llegar a la función de transferencia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra ecuación para llegar a nuestra función de transferencia de nuestro control en cascada. Tenemos que g es igual a y respecto al tiempo sobre x respecto al tiempo igual a f de s sobre t de s, que esto nos quedaría y igual a c. Para simplificar nuestra ecuación, multiplicamos f de s sobre t de s por t de s. Recordando que existe una válvula que está determinada por AO y SP. Estas dos se eliminan porque no nos está afectando. Al eliminarlo nos quedaría 1 sobre P por T de S, y esto lo multiplicaríamos por nuestra ecuación que tenemos arriba. Aplicando esto, nos quedaría la ecuación, les nombraré de forma ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedaría nuestra ecuación 5 y aplicamos álgebra básica, la multiplicación de fracciones. Ahora, eliminamos factores comunes para simplificar y nos quedaría nuestra ecuación 7. De ahí procedemos a la ecuación 8, que es simplificación. Después de ello, llegamos a nuestra función de transferencia en la ecuación 6. Por último, hacemos despejes para que nos quede g igual a f de s sobre t de s por p. Y finalmente les muestro el diagrama a bloques del sistema que les expliqué. Y esto ha sido todo sobre el control en cascada. Espero que lo hayas comprendido de la mejor manera.